Un gran saludo para todos. En este video mostraremos la investigación sobre las gnosias y las agnosias. Este grupo está conformado por Lauri Escorcia, Albanis Morales, Caroline Saucedo, Gabriela Gómez y mi persona, Kiara Martínez. Un gran saludo para todos. En este video mostraremos la investigación sobre las gnosias y las agnosias. Este grupo está conformado por Lauri Escorcia, Albanis Morales, Caroline Saucedo, Gabriela Gómez y mi persona, Kiara Martínez. Para comenzar, hablemos un poquito sobre la historia de la gnosia. El término fue introducido por Freud en 1891 e inicialmente se utilizó únicamente para referirse a los trastornos en la percepción visual. Actualmente se reconocen agnosias visuales, espaciales, auditivas, táctiles, somáticas y otras posibles formas de agnosias. Lissauer estableció en 1892 la distinción entre agnosia perceptiva y agnosia asociativa. Esta distinción reaparece hacia finales del siglo pasado y se considera como una de las distinciones más básicas en el área de las agnosias. Recientemente se han descrito nuevas formas de agnosia, como es la fonagnosia, la agnosia gustativa y la agnosia olfativa. Es momento de preguntarnos, ¿qué son las gnosias? Cuando hablamos de gnosias, nos referimos a que son los procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Es importante dentro de la agnosia mencionar diversas estructuras como los órganos sensoriales, el tálamo y las áreas primarias de la corteza cerebral. Registran y codifican los diferentes estímulos táctiles, espaciales, auditivos, olfatorios, gustativos o visuales que continuamente acceden al sistema nervioso. Sin embargo, el proceso de reconocimiento de los estímulos que conforman nuestra realidad no es únicamente sensorial, sino gnósico, ya que es necesario que los estímulos que identificamos inicialmente de modo fragmentado sean integrados para poderles atribuir significado. Ahora vamos a plantearnos otra pregunta. ¿Qué son las agnosias? Dicho lo anterior, es fundamental que conozcamos los tipos de agnosias que existen, de las cuales estaremos hablando a continuación. Comencemos nuestro recorrido por las agnosias visuales, y una de las primeras es la agnosia para objetos. Esta consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado, a pesar de que está preservada la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, como por ejemplo el tacto. Los pacientes con agnosia para los objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas, y también tienen problemas para identificar visualmente figuras esquematizadas o fragmentadas. Las agnosias por objetos están causadas por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Continuemos con la simultagnosia. Esta es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo u objeto de una manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. El sujeto percibe las imágenes como un conjunto de detalles aislados sin conexión. También se produce una dificultad para la síntesis, que implica, por ejemplo, la dificultad para recordar una película, ya que el paciente solo rememora escenas o cuadros aislados. Si al sujeto se le presentan unas gafas, puede que diga, hay un círculo y otro círculo, un palo y una barra transversal, debe ser una bicicleta. Para comprender mejor lo que es simultagnosia, pondremos este caso. A un señor le muestran unas fotos donde había un niño robando unas galletas de la cocina, mientras su madre estaba ocupada lavando los platos. Cuando le volvieron a mostrar la imagen al señor, pudo describir al chico que estaba robando la galleta, pero fue incapaz de detectar cualquier otra cosa de la escena, incluyendo las cortinas y la ventana que había descrito la primera vez que le mostraron la imagen. Entonces, en muchas formas, este es un caso clásico de simultagnosia, un trastorno que hace que las personas puedan percibir objetos individuales, pero no toda la escena. Dentro de las agnosias visuales, también encontramos la prosopagnosia.
Consiste en la incapacidad para reconocer caras familiares o la propia cara en el espejo o en fotografías, sin que exista un déficit en el área visual primaria ni tampoco trastornos atencionales, psiquiátricos o cognitivos que lo justifiquen. Los pacientes pueden identificar los rasgos individuales del rostro, pero son incapaces de reconocer la cara como perteneciente a un familiar o a un amigo, siendo conscientes de su incapacidad. Pueden llegar a reconocer un rostro conocido basándose en otros códigos sensoriales como la voz, el tacto o la vestimenta. Dentro de esta prosopagnosia existen diferentes variantes. La primera es la dificultad para el reconocimiento de caras conocidas. La segunda es la incapacidad para reconocer el propio rostro ante el espejo, siendo esta una variante de mayor gravedad. La tercera es la azognosia. Consiste en la incapacidad para reconocer animales de compañía o distinguirlos de una misma especie entre sí. Y la última sería la dificultad para reconocer una determinada categoría de objetos, marcas comerciales o logotipos previamente conocidos. Hablemos ahora de la agnosia cromática, definiéndola como la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Esta no suele manifestarse aisladamente, sino que habitualmente se presenta junto a otras agnosias o formando parte de un trastorno. La agnosia cromática está originada por traumatismos cranoencefálicos o por accidentes vasculares cerebrales que afectan al polo occipital. Se pueden distinguir varias modalidades de agnosia para los colores. La primera sería la acromatopsia, que consiste en la pérdida de capacidad para distinguir o identificar los colores. La segunda sería la agnosia para los colores o agnosia cromática, que se caracteriza por la incapacidad para clasificación y la ordenación de colores. Y por último tendríamos la agnosia para la denominación de colores o anomía para los colores, que consiste en la pérdida de capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual que justifique por sí solo el cuadro. El trastorno está causado por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o del cuerpo calloso. Un ejemplo clave para la agnosia cromática sería en el que una persona puede asociar correctamente el color rojo a un tomate, pero no podría nombrar el color. Sigamos con nuestro recorrido por las agnosias y esta vez hablaremos de las auditivas, en la cual tenemos como primera a la amusia. Es un déficit adquirido que afecta a la capacidad para el reconocimiento de las características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Esta incapacidad para el reconocimiento musical se presenta en personas con audición normal en compañía de afasia o de sordera verbal pura. De la amusia son ejemplos usuales los pacientes que han padecido un accidente cerebrovascular o recientemente aquellos a los que se les ha instalado un implante coclear. La segunda es la agnosia para los sonidos, y esta es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Las personas afectadas perciben los sonidos como si fueran similares, confundiéndolos entre sí. La lesión se encuentra localizada en las áreas 42 y 22. La segunda es la agnosia para los sonidos, y esta es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Las personas afectadas perciben los sonidos como si fueran similares, confundiéndolos entre sí. La lesión se encuentra localizada en las áreas 42 y 22. Y por último, en las agnosias auditivas encontramos la agnosia verbal, que se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Se produce una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke, áreas 22 y 42. Para ejemplificarla, hablamos de los pacientes que tienen dificultades para percibir e interpretar correctamente los estímulos auditivos de tipo lingüístico. ¿Y
Y continuamos con las agnosias somatosensoriales. Es aquí donde encontramos la asterognosia, definiéndola como la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como el peso, tamaño, forma, densidad o textura, en ausencia de una hipoestesia. Está causada por lesiones de la corteza somatoestésica asociativa, correspondiente a las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. El trastorno fue descrito inicialmente por Wernicke en 1885, que identificó dos modalidades diferentes. La primera, la asterognosia primaria o incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto, y la segunda, la asterognosia secundaria o asimbolia, que sería la verdadera asterognosia. Aquí, el sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que no está alterada la incapacidad sensitiva. Nos cuenta la autotopagnosia, la cual hace parte de las agnosias táctiles, que las personas afectadas son incapaces de identificar o tocar partes del cuerpo ante una orden verbal, pudiendo manifestarse el problema ante el espejo o sobre el examinador. Como por ejemplo, cuando una persona en vez de señalar un brazo señala una pierna, o cuando en vez de señalar una rodilla señala un codo. En este recorrido también encontramos las agnosias táctiles, y la primera sería la agnosia táctil. Esta impide reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. Otra de las agnosias táctiles es la barognosia. Esta es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada, y está producida por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de asociación. Nos cuenta la autotopagnosia, la cual hace parte de las agnosias táctiles, que las personas afectadas son incapaces de identificar o tocar partes del cuerpo ante una orden verbal, pudiendo manifestarse el problema ante el espejo o sobre el examinador. Como por ejemplo, cuando una persona en vez de señalar un brazo señala una pierna, o cuando en vez de señalar una rodilla señala un codo. En la agnosia digital encontramos que es la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de las manos y las del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autotopagnosia. La agnosia digital afecta a los dedos de ambas manos y forma parte del síndrome de Hirschman. Y por último, en las agnosias táctiles encontramos la agnosia espacial, que nos habla de la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. En esta se pueden reconocer lugares habituales, tales como la casa, la calle, el barrio, pero se pierde la capacidad para que dichos elementos sirvan como elementos de referencia y orientación topográfica, de tal forma que las personas son incapaces de realizar recorridos sencillos o se pierden en su propia casa. En la agnosia digital encontramos que es la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de las manos y las del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autotopagnosia. La agnosia digital afecta a los dedos de ambas manos y forma parte del síndrome de Hirschman. Continuamos este recorrido por las agnosias olfatorias, donde encontramos que la anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Las anosmias se pueden clasificar en función de su semiología y según la localización del problema causante de las mismas. Según su modo de expresión se distinguen las siguientes variedades. Seguimos con la anosmia selectiva. Esta es cuando la pérdida del olfato se refiere solo a determinadas sustancias y olores. Primeramente, hablemos de la hiposmia. Esta es cuando el déficit es parcial, persistiendo la capacidad olfatoria aunque de un modo disminuido. Es frecuente en procesos de catarro, rinitis o en cuadros alérgicos. Seguimos con la anosmia selectiva. Esta es cuando la pérdida del olfato se refiere solo a determinadas sustancias y olores. Y cuando hablamos de hiperosmia, decimos que consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores.
La parosmia nos dice que consiste en la percepción errónea de los olores. Suelen producirse en algunos tumores cerebrales. Un ejemplo de esto puede ser cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente le agradaba de repente se vuelve desagradable. La parosmia nos dice que consiste en la percepción errónea de los olores. Suelen producirse en algunos tumores cerebrales. Un ejemplo de esto puede ser cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente le agradaba de repente se vuelve desagradable. La sensación de mal olor, llamada cacosmia, es habitual en algunos casos de rinitis atrófica y de sinusitis crónica. Podemos distinguir dos tipos de trastornos olfatorios según la zona donde se produzca la lesión o alteración funcional. Como primer trastorno encontramos la anosmia sensorial. Este es la incapacidad para discriminar olores. Está causado por trastornos localizados fuera de las áreas de asociación cerebrales. No se trata propiamente de un cuadro agnóstico, ya que la codificación de olores está alterada durante el proceso de identificación sensorial. Para terminar nuestro recorrido por las agnosias, mencionaremos cada una de las agnosias para las enfermedades. Como primero tenemos a la anosognosia. Esta se refiere a la falta de conciencia de los déficits sensitivos, motores, cognitivos o lingüísticos, que se producen como consecuencia del daño cerebral o en un sujeto con diversas patologías psiquiátricas o con demencia. Se trata, por tanto, de la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando se le presenta el miembro paralizado. Hablemos ahora de la asomatognosia, en la que los sujetos afectados tienen pérdida de conocimiento o del sentido del propio cuerpo y del estado del mismo, siendo habitual la negación de su cuerpo o incluso la negación de una enfermedad evidente. Esta agnosia suele producirse como consecuencia de lesiones agudas de la región parietal posterior del hemisferio derecho o por lesiones talámicas y de los núcleos grises centrales. Hablemos ahora de la asomatognosia, en la que los sujetos afectados tienen pérdida de conocimiento o del sentido del propio cuerpo y del estado del mismo, siendo habitual la negación de su cuerpo o incluso la negación de una enfermedad evidente. Esta agnosia suele producirse como consecuencia de lesiones agudas de la región parietal posterior del hemisferio derecho o por lesiones talámicas y de los núcleos grises centrales. Mencionemos ahora la anosodiaforia. Esta es una modalidad de asomatognosia ligera que se caracteriza por la falta de suficiente conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llega a negar su existencia, por lo que se le denomina la belle indifference, ya que junto a la conciencia insuficiente del problema no existen trastornos físicos. Mencionemos ahora la anosodiaforia. Esta es una modalidad de asomatognosia ligera que se caracteriza por la falta de suficiente conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llega a negar su existencia, por lo que se le denomina la belle indifference, ya que junto a la conciencia insuficiente del problema no existen trastornos físicos. Sigamos con la misoplegia, que consiste en la exacerbación del sentimiento de enfermedad neurológica y se caracteriza por respuestas de odio o rechazo hacia el miembro paralizado. Sigamos con la misoplegia, que consiste en la exacerbación del sentimiento de enfermedad neurológica y se caracteriza por respuestas de odio o rechazo hacia el miembro paralizado. Como penúltima encontramos a la somatoparofrenia. Es una percepción distorsionada de la enfermedad neurológica que se caracteriza por la atribución del miembro lesionado a otra persona. Y por último, tenemos a la nalgoagnosia. Es la incapacidad para la comprensión del dolor a pesar de que no exista hipoestesia frente a los estímulos dolorosos. El paciente percibe los estímulos dolorosos de un modo desagradable pero sorpresivo, como si el origen de la sensación fuera ajeno a él, existiendo una asimbolia frente a los estímulos nocioceptivos. Compartiendo con ustedes un poco más de nuestra investigación, expondremos ahora los modelos de estudio.
Comencemos exponiendo los modelos de estudio de las agnosias visuales. El modelo representacional de Marr y Nishihara propone una solución computacional que ha recibido apoyo empírico, pero no el suficiente como para estar completamente contrastado. El modelo de Biederman con los geones posee mayor apoyo psicofísico que el de Marr y Nishihara, pero la teoría no es clara respecto a la cantidad de geones primarios existentes, y esto la hace menos abordable. Durante la era de las teorías computacionales de la visión, se hace referencia al análisis de alto nivel, pero no a los niveles primarios de procesamiento visual. Lissauer señalaba que el procesamiento visual se llevaba a cabo en dos etapas, aperceptiva y asociación. Sugirió por primera vez que los trastornos en la identificación visual se podían dividir en dos tipos: agnosia visual aperceptiva, que es la alteración de la percepción de los elementos que componen un estímulo, o sea, déficit en la categorización perceptiva, y agnosia visual asociativa, que es la alteración entre lo percibido y su significado, es decir, déficit en la categorización semántica. Dentro de los modelos de las agnosias espaciales encontramos que Sirigu, Grafman, Bressler y Sunderland señalan 4 sistemas diferentes en el procesamiento de las diferentes partes del cuerpo. Un primer nivel que contiene las representaciones léxicas y semánticas relacionadas con el cuerpo, que es la denominación de las partes del cuerpo y reconocimiento de las relaciones funcionales. 2. Un segundo nivel compuesto por las representaciones visoespaciales específicas de las diferentes categorías del propio cuerpo y de los cuerpos en general. Este es el procesamiento de las propiedades estructurales que definen el cuerpo humano y posición de cada parte del cuerpo, así como sus límites. Tercero, un nivel de referencia corporal procedente de diversas fuentes de aferencias sensoriales, que son propioceptiva, táctil, vestibular, visual y auditiva. Estas proporcionan la representación dinámica del cuerpo en el espacio. Cuarto y último, integrado por las representaciones motoras que participan en la construcción y mantenimiento de las representaciones somatosensoriales. Por otro lado, Felician, Secaldi, Didic, Thinus Blanc y Poncet proponen que el término autotopagnosia debería preferentemente ser utilizado para describir la incapacidad para designar las partes del propio cuerpo. El término heteropagnosia, introducido por Degos, Bachaud-Levy, Ergis, Pretizan y Cesaro para señalar alteraciones restringidas al cuerpo de otra persona, y cuando ambos trastornos coexisten, se usa el término de somatotopagnosia. Y por último, vemos que de Meyer sugieren mecanismos neurales diferentes para la estimación de cantidades por conteo y su bitización, al menos en caso de cerebros lesionados. Y asimismo, lesiones del lóbulo parietal alteran fundamentalmente la habilidad para contar, mientras que el compromiso occipital parece ser necesario para que la subitización se trastorne. Agnosias auditivas. El modelo cognitivo y lesional propone un modelo neuropsicológico del procesamiento auditivo de los objetos y sus trastornos. Este corresponde a un modelo simplificado y jerárquico del procesamiento auditivo de los objetos basado en la evidencia brindada por la neuropsicología y la neuroanatomía. Dentro del modelo, las flechas indican la dirección predominante del flujo de la información entre los módulos de procesamiento en orden jerárquico. No obstante, es posible que la transferencia entre la mayoría de los módulos de procesamiento sea recíproca. Asimismo, las flechas que unen el procesamiento basados en esquemas con representaciones envolventes espectral y temporal, así como los procesos ejecutivos, son mostrados como bidireccionales, para enfatizar la actualización dinámica en líneas de los esquemas, tanto para la información que ingresa como para la almacenada. Agnosias táctiles. Caselli estableció 3 niveles de procesamiento de la información. Sensorial primario, que son funciones básicas, las cuales están relacionadas con percepciones simples como la temperatura, el dolor, la vibración, etc. La intermedia, que vendría siendo la percepción, discriminación del peso o la textura, y alto reconocimiento. Estas se han sugerido que el concepto de agnosia táctil debe utilizarse solamente
para aquellos trastornos que ocurren a nivel de procesamiento sensorial intermedio y alto. Para Endo, la agnosia táctil aparece cuando la corteza de asociación somatosensorial se desconecta por una lesión cortical en la circunvolución angular del almacén de la memoria semántica, que está ubicada en el lóbulo temporal inferior, mientras que la afasia táctil representa una desconexión de los sistemas tactoverbales. Ahora vamos a hablarles sobre la neurobiología de la función. Está causada por daños en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal o el lóbulo occipital del cerebro. Estas áreas guardan memoria de los usos y de la importancia de los objetos familiares, de lugares y sonidos, e integran la memoria con la percepción y la identificación. La agnosia, como bien lo dijimos anteriormente, es un trastorno en el reconocimiento o identificación de objetos, formas, rostros. Sin embargo, no estamos hablando de un problema de vista. Los ojos funcionan perfectamente y envían la información a la corteza de manera correcta. El daño se encuentra en el propio cerebro, más en concreto en la corteza visual. Como podemos ver en la imagen, al lado izquierdo está ubicada la corteza visual, la cual la podemos dividir en vía del dónde en el lóbulo parietal y vía del qué en el lóbulo temporal. Gracias a la vía del dónde reconocemos el movimiento y la distancia a la que están los objetos. Y gracias a la vía del qué reconocemos la forma, el color y las caras. Las personas que padecen agnosia tienen un daño en la vía del qué. Las agnosias son frecuentes. Ellas derivan de la lesión o de la degeneración de áreas del cerebro que integran la percepción, la memoria y la identificación. Cada lesión cerebral particular puede causar diferentes formas de agnosia, que pueden afectar cualquier sentido. Habitualmente se afecta un solo sentido. Por ejemplo, la audición, la incapacidad para identificar los objetos a través del sonido, como un teléfono que suena, el gusto, el olfato, el tacto, y la vista. Hay dos tipos de procesos secuenciales necesarios para reconocer un objeto, que son la percepción y la asociación. La percepción es el proceso mediante el cual se identifica la forma, el tamaño y el volumen de un objeto integrándose en una imagen tridimensional. La asociación es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imagen previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y nos hace capaces de reconocer los objetos. Las agnosias se observan en casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y occipital. Las áreas afectadas son las llamadas áreas de asociación, que participan en el análisis e integración de información de una o varias modalidades sensoriales. Hay dos tipos de procesos secuenciales necesarios para reconocer un objeto, que son la percepción y la asociación. La percepción es el proceso mediante el cual se identifica la forma, el tamaño y el volumen de un objeto integrándose en una imagen tridimensional. La asociación es el proceso mediante el cual la imagen mental generada se compara con imagen previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y nos hace capaces de reconocer los objetos. Las agnosias se observan en casos de lesiones de la corteza parietal, temporal y occipital. Las áreas afectadas son las llamadas áreas de asociación, que participan en el análisis e integración de información de una o varias modalidades sensoriales. Ahora voy a mencionarles en qué áreas del cerebro está ubicada la agnosia. La primera es la prosopagnosia. En esta se asocia con lesiones bilaterales de las regiones occipito temporal inferior y temporal anterior.
En la segunda está la cromatopsia. El hemisferio izquierdo posterior se considera como el principal sustrato anatómico de la cromatopsia. Como tercero está la alesia pura ceguera verbal. Esta suele estar afectada en lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipito-temporal inferior. Como cuarta está la topografagnosia. En esta se presenta debido a lesiones en la región temporal occipital medial. Quinta, acinetopsia, debido por lesiones occipitoparietales bilateral, generalmente de causa isquémica o traumática. 6. Simultagnosia. Esta se asocia a lesiones bilaterales de la unión occipitoparietal medial y el surco interparietal, secundarias generalmente o enfermedades neurodegenerativas. 7. Ataxia óptica, debido a alteraciones en diversas partes del sistema nervioso, torpeza o falta de coordinación. Esta se asocia por lesiones de la unión occipitoparietal. Octava, apraxia. Se asocia a lesiones bilaterales de los centros de control ocular parietal situadas en el surco interparietal. Ahora voy a hablarles sobre las evaluaciones para las agnosias. Como primero tenemos el test de organización visual de Hooper. Este consta de 30 láminas en las que se presentan dibujos en objetos cotidianos que han sido cortados en varios trozos y colocados en diferentes posiciones. Se pide al sujeto que reconozca y diga el nombre del objeto presentado. Como primero tenemos el test de organización visual de Hooper. Este consta de 30 láminas en las que se presentan dibujos en objetos cotidianos que han sido cortados en varios trozos y colocados en diferentes posiciones. Se pide al sujeto que reconozca y diga el nombre del objeto presentado. Como tercero está el test de figuras superpuestas o test de Popper-Reuter, donde aquí evaluamos la percepción de formas. Este test es una prueba de la que se ha hecho una gran cantidad de versiones. El test se encuentra formado por dos láminas en las que aparecen objetos superpuestos. Hay 5 objetos en cada lámina y el paciente tiene que identificar todos los objetos diciendo su nombre. Como tercero está el test de figuras superpuestas o test de Popper-Reuter, donde aquí evaluamos la percepción de formas. Este test es una prueba de la que se ha hecho una gran cantidad de versiones. El test se encuentra formado por dos láminas en las que aparecen objetos superpuestos. Hay 5 objetos en cada lámina y el paciente tiene que identificar todos los objetos diciendo su nombre. Como segundo está el test de reconocimiento de formas de Benton. El test de retención visual de Benton es un instrumento clásico y ampliamente utilizado para evaluar la percepción, la memoria visual y las habilidades visoconstructivas. Como segundo está el test de reconocimiento de formas de Benton. El test de retención visual de Benton es un instrumento clásico y ampliamente utilizado para evaluar la percepción, la memoria visual y las habilidades visoconstructivas. Cuarto, test de percepción visual de Benton. Este test es una prueba que se emplea para la evaluación de pacientes que presenten problemas relacionados con el deterioro cognitivo. Cuarto, test de percepción visual de Benton. Este test es una prueba que se emplea para la evaluación de pacientes que presenten problemas relacionados con el deterioro cognitivo. Evaluaciones visuales. Aquí se pueden evaluar
agnosias visuales, pidiendo al sujeto que realice identificación de objetos reales, identificación de dibujos y fotografías de objetos y formas. Test de Popper-Reuter y Lilia Germ, identificación de figuras enmascaradas, test de figuras fragmentadas de Goyin, test de Ishana, denominación de colores, asociación de formas y colores, reconocimiento de caras e identificación de objetos en movimiento. Evaluaciones para agnosias auditivas. Para esta evaluación de las agnosias auditivas se pueden utilizar las siguientes pruebas. Identificación de melodías previamente conocidas por el sujeto. Evaluación de las actitudes musicales básicas mediante el test de actitudes musicales de Seymour, Lewis y Seiwell. Esta prueba incluye pruebas de evaluación de tono, intensidad, ritmo, tiempos, timbre y memoria tonal. Audición de sonidos no verbales, entorno para reconocimiento como cantos de pájaros, ruidos de sirenas o el sonido de la locomotora. Identificación de sonidos verbales y escucha dicótica. Evaluaciones para agnosias auditivas. Para esta evaluación de las agnosias auditivas se pueden utilizar las siguientes pruebas. Identificación de melodías previamente conocidas por el sujeto. Evaluación de las actitudes musicales básicas mediante el test de actitudes musicales de Seymour, Lewis y Seiwell. Esta prueba incluye pruebas de evaluación de tono, intensidad, ritmo, tiempos, timbre y memoria tonal. Audición de sonidos no verbales, entorno para reconocimiento como cantos de pájaros, ruidos de sirenas o el sonido de la locomotora. Identificación de sonidos verbales y escucha dicótica. Evaluación para agnosias somatosensoriales. Aquí debe realizarse unimanual y visualmente esta evaluación mediante la utilización de test psicápticos, mediante evaluación de la orientación personal, pidiéndole al sujeto que identifique partes de su cuerpo, así como el lado derecho o el lado izquierdo, siguiendo órdenes verbales, imitando al examinador o identificando partes lateralizadas en este. También se hace una evaluación de la orientación extrapersonal, pidiéndole que identifique mapas, planos y recorridos o rutas que sean previamente conocidos. Se realiza también el test de Piaget para evaluar el esquema corporal y por último el test de orientación espacial de Benton.